ni años. Lo que yo creo que el poder por unos cuantos, la complicidad de las transnacionales aliadas con los gobiernos, no solo de Guatemala, sino de otros países, está hecho para adueñarse de todos los las minerales Los recursos naturales. la tierra de otros países. Es una manera de ir colonizando por debajo del agua y no tan debajo del agua. Y la otra cosa es que la mujer representa la tierra. Estas mujeres de Sepurzarco estaban quizás en tierras que les pertenecían desde sus antepasados, pero a lo mejor eran terrenos valiosos para la mente avariciosa de los que quieren dominar el mundo. Así es de que tenían que desaparecerlas. Y por el otro lado, también creo que esa continua táctica de guerra que desde los ancestros ha venido siendo de violar a las mujeres es para bajar la moral de los pueblos. Los hijos que ven violar a sus madres ya podrán de grandes matar y odiar. Y uno se ha dado cuenta cómo se apoderan de los niños desde chiquitos, que ven esas atrocidades y después los entrenan para la guerra y los entrenan para matar, y ellos ya no tienen miedo porque ya no tienen nada que perder, y sí mucho odio porque han visto violar, matar a su madre, vieron quemadas sus chozas y y perdido todo el honor que tienen. A mí te digo esto porque me gusta que en el tema, y no sé si me salto, a veces me vienen las ideas, el tema de tu canción me gustó porque está reivindicando la honra de esas mujeres, las está enalteciendo, y tu poema no canta tanto de la desgracia, sino del valor y esa fuerza que han llevado estas mujeres. Me gusta mucho porque la música es muy alentadora para... Me imagino que si ellas las escuchan se sentirían muy reconfortadas con esto que tú les dices. Pues mira, Estela, cabalmente la idea fue, a propósito de que citaste la trova de amor para las abuelas de Sepulsarco. Sí, la intención poética y la intención creativa era sumar una canción al conjunto de voces que nos sumábamos, valga la redundancia, al conjunto también de expresiones políticas, legales, artísticas, para acompañar un gesto como el de ellas. Y sí, desde el principio, hablando ya desde el contenido y la forma de la canción que ustedes escucharon al inicio, hago un recorrido que intenta fusionar la rítmica tradicional guatemalteca, el son guatemalteco. Comienza describiendo un poquito cómo se está comenzando a derrumbar este tiempo de impunidad, este tiempo de dolor, cómo es importante empezar a darle alas al canto de la dignidad. Y luego vamos, como pudieron escuchar, haciendo algunos interludios vocales de mujeres que me acompañaron en esta grabación. Grandes artistas guatemaltecas como Sara Curruchich y Rose Aguilar, que dicho sea de paso es también la que hace el solo del saxo. Y al final terminamos en una alegoría. El ritmo luego se vuelve una alegoría que intenta precisamente sacar esta parte del baile, de la alegría, de que más allá del dolor hay una vida por delante, de dignidad, de alegría. Y esa es la intención cabalmente, de no referirnos tanto a la revictimización de ellas, sino de decirles les admiramos, les amamos por su tremenda pasta humana. O sea, yo no sé de qué están hechas estas mujeres, me lo pregunto, y yo no sé si hubiera podido.
Pero la canción es eso, es cabalmente una alegoría para la dignidad de estas mujeres. Sí. Y sí, la intención es que se cante, que sigan cantando, pero también se hace una mención específica de algunas de las metáforas bastante sencillas, es que se convierten en la verdad, que le da el traste a este discurso del silencio y del olvido acrítico, a este discurso bastante generalizado del perdón, del poner la otra mejilla. No, yo creo que hay cosas que no, humanamente no son aceptables. Sí. Y lo que ellas han hecho es decir, con nuestro testimonio, con la sentencia, estamos demostrando que es importante reivindicar la violencia. Que es importante reivindicar a los sobrevivientes y las sobrevivientes de la violencia. Y quizás sea el primero de muchos casos de violación de mujeres durante el conflicto armado interno que se conocerán, porque yo no creo que esto haya sido, como quisieron decirlo en su momento, un hecho aislado, de que la tropa se descontroló. No, esta era según se dice en algunos de los informes de la memoria histórica, era un patrón recurrente, ¿no? Cabalmente, como decías, Estela, buscando precisamente el rompimiento del tejido social de la identidad comunitaria, al violar mujeres delante incluso de sus hijos, de sus propios esposos. Entonces yo creo que era una intención bastante elaborada. Sí. Antes de que nos vayamos a un corte de estación de la hora, porque ya va a acabar, no quisiera dejar pasar los instrumentos y la composición musical, que te iba a felicitar porque estuvo excelente. A mí me gustaría que nos dijeras, porque hablaste que usaste instrumentos diferentes, como iba moviéndose la composición, hablaste de un saxofón, se oye, a veces sentí, a mí me gusta el saxofón, en el jazz sentí ese ritmito también con a lo mejor alguna caja acústica o los Exactamente. si tú me pudieras explicar cómo fue que lograste imaginar cómo iba a ser la composición y qué instrumentos empleaste. Hay una fusión de instrumentos con las voces y tu voz que me pareció perfecto. Muchísimas gracias, Estela. Sí, este fue un proceso muy eruptivo. Cabalmente el día anterior al día de la sentencia yo estaba siguiendo algunas de las transmisiones que hacían los medios independientes de lo que se estaba dando y lo desgarrador de los testimonios y eso seguramente hizo mover alguna sensibilidad, empecé a recuperar ideas de lo que había leído, de lo que había escuchado y empecé a esbozar algunas músicas. Lo primero que surge fue mi saludo con el poema. Yo cuelgo el día de la sentencia exactamente en las redes sociales este saludo, esta trova de amor. Y luego comienzo ya a darle todo el carácter musical. Y te digo, no es que yo me haya metido al estudio ya con la idea completamente terminada de lo que se convirtió, sino que fue un proceso evolutivo. Yo recuerdo que nos juntamos con mi arreglista de la banda con la que casi siempre toco, y yo tenía algunas dudas armónicas, algunas dudas rítmicas, y cuando se las consulto, él me da algunas sugerencias, y eso da la pauta para que comencemos juntos a hacer el arreglo. Y eso va empezando a generar nuevas ideas de una canción que yo quería hacer así, desnuda, solo con guitarra y voz. Comenzamos a darnos cuenta de la necesidad cabalmente de arroparla con un conjunto de sonoridades rítmicas, percusivas. Y así fue como comenzamos pensando en un cajón flamenco para comenzar, y
Luego eso nos llevó a reconocer que en partes importantes de la canción tenía que surgir el son guatemalteco, precisamente que es lo que nos refiere a la Guatemala comunitaria, a la Guatemala excluida. Metemos entonces también un tamborón, que es ese sonido central que se ve como latido del corazón, es un tamborón inmenso, es un tambor muy, muy grande, para que el mundo sonoro del escucha descienda cabalmente a ese latido de la dignidad humana. Luego pasamos ya a meter algunos instrumentos de percusión incidental que van dando cabalmente, van haciendo como una danza entre el son guatemalteco, tiene mucho de bulería flamenca, sí. Está fusionada con la bulería flamenca. Escuchan ustedes un par de guitarras en diálogo que, dicho sea de paso, logré que mi colega y profesor de flamenco desde Reus, Tarragona, él se llama Jorge Muñoz Falcón, grabara desde España las dos guitarras y me las mandó para darle precisamente este sentido de la bulería, que es un ritmo contracultural, que es un ritmo no oficial en España. Y el son, y luego ya la bulería nos llevó entonces a la necesidad de terminar con un afro final, que es cabalmente este ritmo obstinado donde los coros repiten y donde voy haciendo unos pregones finales, y así es como se va dando. Pero cuando yo me doy cuenta de esta especie de a ver, yo cuando compongo no me detengo a ver formas tradicionales. Yo en realidad casi siempre hago un Frankenstein composicional. Me gusta, sí, me gusta que lo que haga tenga los tornillos, que se le miren bien los tornillos, las cicatrices. Pues te quedan muy bien esos monstruos. que no encuadren, ¿no?, en maneras tradicionales, sino que también desencuadren un poquito. Y ciertamente eso me dio la necesidad de convocar a mujeres extraordinarias que aceptaron, como ya les dije, sumarse a esta canción en homenaje a las mujeres de Sepur. Rose Aguilar, que es una extraordinaria cantante y es la líder de una banda de jazz que se llama Jazz Emotion, acepta grabar los coros, acepta grabar el solo vocal, que hace como una evocación a esa, que es como un lamento digno, ¿no?, que se escucha en el centro, y luego hace el solo de sax, porque 2 días antes de grabar las voces nos dimos cuenta con Carlos, mi arreglista, de que ahí necesitábamos un saxo y que era mejor que lo tocara una mujer, y ahí teníamos entonces el paquete, la corista, completo, la voz extraordinaria, y ella acepta hacer el sax. Pero luego eso ya nos remitió a invitar a esta tremenda jovencita que está descollando desde una posición estética muy interesante, que se llama Sara Kurucic, que es la que graba algunas partes de la voz líder en el primer coro y que hace las alocuciones y los monólogos en cachiquel en la parte final. Entonces así fue como fue quedando. Poco a poco, cuando ya estaba Sara, cuando ya estaba Rose completamente metido en esta gran masa sonora y rítmica, nos dimos cuenta que hacía falta, que los coros obstinados del final, repetitivos, necesitaban un contrapunto vocal, y así eso fue como que necesitaban algo, y entonces así fue como, ya grabando mi versión final de la voz, creamos en ese momento los pregones que van contestando. Como contrapunto. O sea, fue un contrapunto que repetía parte del texto. Como ves, entonces es una canción que no es fácil. Riquísima en la melodía y la composición. De repente también yo sentí esa necesidad de los tambores, de los santeros, tun, tun, y ese movimiento, ¿no? El contrapunto, las voces, el jazz se nota,
Y bueno, Sí. todo Es una armonía muy, muy abierta, no es la armonía tradicional, es una no, armonía. Pero todos hacen una es, perfecta armonía. es la ensalada perfecta de instrumentos, voces